Vamos ahora a ver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En el principio mencionábamos que existen ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, para que tengamos una ecuación en derivadas parciales, pues evidentemente la ecuación diferencial debe de tener derivadas parciales, y para que esto suceda debe de haber funciones que tengan dos o más variables independientes. Entonces, un ejemplo de una ecuación diferencial en derivadas parciales podría ser la tercer parcial de z respecto a x respecto a y dos veces, menos 3 veces la segunda parcial de z respecto a x respecto a y, más 2 veces la parcial de z respecto a y, igual a coseno de xy, por ejemplo. Este es un ejemplo de una ecuación diferencial en derivadas parciales, y es importante cuando nosotros observamos una ecuación de este tipo que identifiquemos quién es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. En este caso, z es la variable dependiente porque digamos que es la variable que se deriva, y x y y son las variables independientes porque son las variables respecto de las que se realizan las derivadas. Si recordamos brevemente la notación que se utiliza para las derivadas parciales, esto significa que tenemos que derivar a z 3 veces, una vez respecto a x y después 2 veces sucesivas respecto a y. Aquí esto, que es una derivada de segundo orden, implica que a z la tenemos que derivar 2 veces, la primera respecto a x y la segunda vez respecto a y. Y aquí, bueno, a z la tenemos que derivar una sola vez porque es una derivada de primer orden, y la tenemos que derivar respecto a y, que es una de sus variables independientes. Ahora, también en el caso de las ecuaciones en derivadas parciales es importante el concepto de orden, y como en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, el orden de una ecuación diferencial lo establece la derivada de mayor orden que aparece en dicha ecuación. Luego, entonces, en esta ecuación que escribí, esta es una ecuación diferencial de tercer orden, porque la derivada de orden más alto es esta, que es de orden 3. Aplica exactamente igual que en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, en el caso del concepto de linealidad, aquí hay una pequeña adición. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se clasifican en lineales, en cuasilineales y en no lineales. Y bueno, aquí lo que vamos a mencionar a continuación también es similar a lo que ocurre con las ecuaciones diferenciales ordinarias. El concepto de linealidad, también para las ecuaciones en derivadas parciales, se observa respecto de la variable dependiente. A quien hay que cuidar para este concepto es a la variable dependiente. Entonces, para que una ecuación sea lineal, no debe de haber productos entre derivadas, no debe de haber multiplicaciones entre la variable dependiente y sus derivadas, y la variable dependiente no puede aparecer como argumento de ninguna función trigonométrica, logarítmica, exponencial. En general, no puede aparecer como argumento de ninguna función trascendental.
pero eso es respecto de la variable dependiente. Ahora, decíamos que aquí existe un término que no aparece en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales cuasilineales son aquellas que cumplen los requisitos de linealidad, pero exclusivamente para la derivada de mayor orden que aparezca en la ecuación. Y puede perderse el concepto de linealidad para las demás derivadas y para la variable dependiente. De manera que aquí lo único que hay que cuidar es la linealidad de la derivada de mayor orden, que en este caso sería esta. Y finalmente las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales son no lineales cuando en manera definitiva no se cumple el concepto de linealidad ni para la derivada de mayor orden. Un ejemplo de una ecuación en derivadas parciales lineal es esto. Aquí todas las derivadas están elevadas a la potencia 1. Es decir, aquí está, que es una derivada de tercer orden, no aparece elevada a ninguna potencia. No hay productos entre derivadas, no existen productos tampoco entre la variable dependiente y sus derivadas, y la variable dependiente, que es z, no aparece como argumento de ninguna función trascendental. A pesar de que aquí hay una función trigonométrica, esta función trigonométrica tiene como argumento a las variables independientes. Eso es válido, eso no rompe el concepto de linealidad. Como consecuencia, esta es una ecuación lineal. Ahora, una ecuación cuasilineal podría ser algo como esto. Si yo tengo la segunda parcial de u respecto a x respecto a y vamos a suponer que tengo más u que multiplica a la derivada parcial de u respecto a y igual a e a la x. En esta ecuación hay un término que no es lineal. Ese término que no es lineal es este. ¿Por qué? Porque aquí aparece la variable dependiente multiplicando a una de sus derivadas. Sin embargo, este término que es no lineal no corresponde a la derivada de mayor orden, que es esta. Entonces, en esa situación se dice que la ecuación es cuasilineal. Y una ecuación que de manera definitiva es no lineal, por ejemplo, 2u por la tercer parcial de u respecto a x 3 veces, más 3 veces la segunda parcial de u respecto a y 2 veces, menos 6 veces la parcial de u respecto a x igual a 0, por ejemplo. Esta ecuación es no lineal porque este término es no lineal, este término de la ecuación es no lineal y además corresponde a la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Bueno, pues así se clasifican respecto a la linealidad las ecuaciones diferenciales parciales. Lineales como esta, donde no se rompe en absoluto ninguna de las condiciones de linealidad. Cuasilineales, en donde pudiera existir un término no lineal, pero que no corresponda a la derivada de mayor orden, que es esta. O no lineales, en donde el término no lineal corresponde precisamente a la derivada de mayor orden.